Hola, muy buenas tardes alumnos, mi nombre es Miguel Ángel Gómez Uribe y el día de hoy voy a ser su maestro sustituto de la materia de letras españolas. Por favor, saquen su cuaderno, vamos a explicar el tema de fonología y fonética para empezar con nuestra clase. Primero que nada, quiero decirles que va a ser una clase rápida, no va a durar mucho, va a durar aproximadamente 40 minutos, así que no se desesperen por el tiempo. Muy bien, también pongan atención porque voy a dejar actividades durante la clase, así que espero que presten atención, las anoten y las resuelvan en su cuadernillo de actividades. Muy bien, el primer tema, como ya dije, es la fonología y la fonética. ¿Qué es la fonología? Bueno, la fonología es la rama de la lingüística que estudia los sonidos del habla en relación con su función dentro de un sistema lingüístico. Se encarga de analizar cómo los sonidos se organizan y contrastan para distinguir significados de una lengua específica. Bien, ¿qué podemos sacar de esto? Podemos sacar de esto que la fonología se encarga más bien de analizar y de ver cómo suenan las palabras, por qué suenan o cómo se organizan más bien, no cómo suenan, me equivoqué, estoy confundiendo con el siguiente que es la fonética, más bien cómo se organizan estas palabras para formar, esas letras para formar una palabra. Ahora bien, ¿cuáles son los aspectos fundamentales de la fonología? Pues bueno, estos serían los fonemas, que son unidades mínimas del sonido con capacidad para diferenciar palabras en un idioma. Por ejemplo, podrían ser la P y la B, que en español se pueden distinguir por ejemplo, puedes decir bata, pero también puedes decir pata. O sea, puede diferenciar ya que dices P y la B y la P hacen, al cambiar esas letras, haces que la palabra cambie por completo. Pato, vato, pata, bata. ¿Bien? Ok. También están los pares mínimos, que son palabras que difieren en un solo sonido, demostrado que ese sonido tiene una función distintiva. Por ejemplo, casa de cuatro paredes y casa de cazar animales. También tenemos a los alófonos, que son variantes de un mismo fonema que no cambian el significado de la palabra. Por ejemplo, en español está el fonema D, que se puede pronunciar en dedo y adoquín. Bien. Ahora vamos con los procesos fonológicos, que son transformaciones de los sonidos según el contexto, asimilación, elisión, apéntesis. ¿Ok? O sea, aquí va a depender exactamente del contexto. Igual vuelvo a repetir el ejemplo de casa y de casa. Dependiendo del contexto, oye, voy a ir a mi casa. O oye, voy a ir a cazar. Así es como cambia completamente el significado de la oración debido a el contexto. Muy bien. Ahora pasemos con la fonética, que la fonética estudia los sonidos del habla desde un punto de vista físico y fisiológico, sin centrarse en su función dentro de un sistema lingüístico, que se divide en tres ramas, que esas serían la fonética articulatoria, que examina cómo los órganos del habla producen los sonidos, que ahorita vamos a llegar al aparato fonador. La fonética acústica analiza las propiedades físicas del sonido como frecuencia y amplitud. Y la fonética auditiva, que estudia la percepción de los sonidos por parte del oyente. Ahora bien, estas tienen algunas diferencias, como obviamente deben de tener, son cosas totalmente distintas. Las características es que el objeto de estudio de la fonología es función de los sonidos de la lengua y la fonética a la producción y sus características. La perspectiva de la fonología puede ser abstracta o mental y la fonética puede ser física o concreta. Por ejemplo, en la fonología podemos diferenciar entre la S y la Z en inglés, cómo se produce el sonido, y en la fonética es cómo se produce el sonido de la S con los órganos del habla. ¿Cómo es que decimos la S? Qué órganos trabajan para decir las cuerdas vocales, qué es lo que tiene que hacer, cómo se tensan, todo eso es lo que va a estudiar la fonética.
Ahora bien, para la fonética va muy ligada a lo que es el aparato fonador, que el aparato fonador es el conjunto de órganos que intervienen en la producción del habla y se divide en 3 grupos al igual, que pueden ser los órganos de la respiración o fuente de energía, que son los pulmones, que proporcionan el flujo de aire necesario para la fonación. Sin aire no podemos hablar, básicamente. Sin aire no vivimos, de hecho. La tráquea, que es el conducto que transporta el aire desde los pulmones hacia la laringe. Y después de ese grupo principal tenemos el otro, que es los órganos de la fonación o fuente sonora, que también son 2 órganos distintos, que son la laringe, que contiene las cuerdas vocales que vibran para producir el sonido, y la glotis, que es el espacio entre las cuerdas vocales que regula la salida de aire. ¿Ok? El tercer grupo serían los órganos de la articulación que modifican el sonido, que pueden ser las palabra duro, ayudar a articular sonidos como en yo, paladar blando, que regula la salida del aire por la boca o la nariz, dientes y labio, que intervienen en el sonido de la F y la P, y la lengua, que es el órgano más flexible y esencial para sonidos como la T, la D y la L. Intentan decir esas letras sin mover la lengua, sin decir T, D y L. Traten de decirlas. No, muy cabrón, muy difícil, perdón. La combinación de estos órganos permite producir todos los sonidos del lenguaje humano mediante los diferentes modos y puntos de articulación. Bueno, aquí terminamos con el primer tema, pero no se vayan por favor, que ahora voy a dar la primera actividad, que su primera actividad va a ser identificar en un espejo y después pasarlo a cuaderno las diferentes partes del aparato fonador. Ya que lo tengan hecho, van a empezar a pronunciar palabras con la P, la N, la T o la S para notar las diferencias de su pronunciación. Y aparte de eso, quiero que por favor me anoten en su cuaderno varias palabras que suenen similar y que puedan ser, por ejemplo, casa o casa, que como ya había dicho, esos son ejemplos de los fonemas. Por ejemplo, pato, vato y todos esos tipos de palabras que con solo cambiar una letra cambia completamente su significado. Por favor, quiero 5 de esas y un momento vuelvo para seguir contando la lección. Voy a tomar agua. Muy bien chicos, he vuelto para continuar con la lección. Perdón la demora. Bueno, el siguiente tema es el alfabeto castellano. Vamos a hablar un poquito sobre su historia, ¿ok? Bueno, vamos a hablar primero a un poco de profundidad. ¿Qué es el alfabeto castellano? Pues el alfabeto castellano, también conocido como alfabeto español, es el conjunto de letras que se emplea para escribir en un idioma español, que es una adaptación del latín y ha evolucionado a lo largo de los siglos, influenciado por distintos factores históricos, lingüísticos y normativos. Bueno, bien, ahora vamos a hablar un poco más sobre su historia, más a profundidad. Y así, pues vamos a continuar, ¿ok? Ok, discúlpenme. El alfabeto castellano tiene su origen en el alfabeto latino, adoptado por los romanos y propagado en la península ibérica durante la dominación romana, que es en el siglo III a.C. al siglo V después de Cristo, perdón. Con la evolución del latín hacia lenguas romances, el español fue configurado su propio sistema de escritura. No siempre el español o el alfabeto castellano fue como estuvo, fue incorporando y eliminando varias cosas. A lo largo del tiempo algunas letras fueron agregadas o eliminadas, como por ejemplo en el siglo XVII la Real Academia Española o la RAE, fundada en 1713, empezó a regular la ortografía del castellano. En 1815 la RAE eliminó las letras CH y L como letras separadas, aunque siguieron tratándose como diágrafos. ¿Qué es un diágrafo? Pues son estos tipos de palabras como la CH o la L. Ejemplos pueden ser las palabras ferrocarril, bueno, también R, charco y llanta. O llano, llana, llama, llama. Sí. En 1994 se oficializó que la CH y la L ya no eran consideradas letras independientes, sino combinaciones de 2 letras,
En 2010 se consolidó el alfabeto de 27 letras sin CH ni doble L como letras individuales. O sea que esas letras ya valieron para nada, ya no sirven. No las están ocupando, no las ocupen. O sea, sí son palabras, más no letras juntas, son separadas. Ok. Estoy bien, ¿eh? Hablemos un poco más sobre sus características. El alfabeto consta de 27 letras ordenadas que A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, perdón, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y la Z. Letras con características especiales serían la ñ. Es la única letra exclusiva del español. En el alfabeto latino moderno, su origen proviene de la abreviatura medieval de la doble N. No se ocupa, por eso la llamamos ñ. Ahora la adaptamos nosotros y la ocupamos bastante para palabras tan increíbles como ñoño. La W, que se usa principalmente en palabras extranjeras como whisky o waterpolo. ¿Ya quieres comer, Miguelito? Una disculpa, amigos. ¿Ya tiene ganas de ir otra vez? La W, ya dije, no se ocupa normalmente, no la ocupamos normalmente en nuestro idioma. Bueno, para palabras que ya tenemos, son muy pocas las palabras que contienen una W. Por ejemplo, podrían ser... No se me ocurre alguna, pero bueno. Sigamos con la K, que es poco frecuente y aparece en préstamos lingüísticos, como por ejemplo kilómetro o karate. Y los diágrafos, como ya había mencionado, son CH y doble L, que forman diferentes palabras que no se pueden decir normalmente. Ok, sigamos con la fonética y la ortografía. Correspondencia entre letras y sonidos. A diferencia de otras lenguas, el español tiene una correspondencia bastante estable entre letras y sonidos, aunque hay excepciones. Algunos casos relevantes incluyen la C y la Z. En España, C y Z se pronuncian con un sonido interdental entre I, como en cielo y zapato, mientras que en América se pronuncian como S. O sea, en España, tío, tienen un distinto enfoque a sus palabras. La verdad no hablo castellano, pero pues me entienden bastante bien, ¿sí o no? Otros serían la V y la B. Aunque se escriben diferentes, su pronunciación es prácticamente idéntica en la mayoría de los dialectos. Por ejemplo, vaca, podemos cambiar la V de vaca con B de vaca, digo de burro, y vas estudiando vaca, porque la B es exactamente el mismo sonido, no importa. Y la Y y la doble L. En muchas regiones ambas letras se pronuncian igual, yeísmo. ¿Qué son los yeísmos? Pues eso, palabras que pronuncian exactamente igual, aunque en algunas áreas conservan sonidos distintos. No conozco la verdad, pero ahí está el dato. Ahora hablemos sobre el uso de los acentos y los diácritos. En español utiliza el acento ortográfico o tilde para identificar la sílaba tónica en palabras que le requieren según las reglas de acentuación. Por ejemplo, canción o lámpara. También emplea la diéresis en la U como pingüino o vergüenza. La tilde diácrita en palabras como tú, pronombre y tú de posesivo. Vamos a hablar un poquito más sobre la diéresis y la U. Por si no me quedó claro que son solo los dos puntitos que van arriba de la U. Por ejemplo, en pingüino, como ya dije. Hablemos un poco sobre su importancia. La importancia del alfabeto español es fundamental para la comunicación escrita en una de las lenguas más habladas del mundo. Su regulación por parte de la RAE garantiza la unidad y estabilidad del idioma en los más de 20 países donde se habla. En conclusión, el alfabeto castellano, derivado del latín, ha evolucionado a lo largo del siglo, hasta adoptar su forma actual de 27 letras. Su estructura facilita la escritura pronunciada del español, con reglas claras, ortográficas y acentuación, a pesar de algunos cambios históricos.
sigue siendo un sistema eficiente y ampliamente utilizado en la actualidad. Muy bien, chicos, aquí termina este tema, pero como ya he mencionado otra vez una actividad, que esta actividad va a constar de escribir una lista de palabras con B y con V y leerlas en voz alta para notar si hay alguna diferencia en su pronunciación. Yo dije que no, pero por favor háganlo. ¿Cuántas palabras van a ser? Van a ser 5. 5 palabras. Ándale, hágalas. ¿Qué les espero? Creo que se está cayendo mi cuadro. Bueno, continuemos con nuestro tema con los sonidos del habla por grupo. Los sonidos del habla se agrupan en fonos y se pueden clasificar en distintos grupos según criterios articulatorios, que son los acústicos y fonológicos. A continuación voy a explicar cómo en profundidad los grupos principales del sonido del habla. El primero de ellos serían las vocales. Muy bien, las vocales son sonidos producidos sin obstrucción en el tracto vocal. Se caracterizan por su sonoridad y por su papel en la estructura silábica. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Esas son las vocales. Bien. La clasificación de las vocales se clasifican en 3 parámetros. La altura de la lengua, alta, medio, baja. Posición de la lengua, anterior, central o posterior. Y redondez de los labios, redondeada o no redondeada. En español las 5 vocales se clasifican así. Las altas serían la I, anterior u posterior. La I, la U, como me dije, serían las altas. Las E y la O serían las medias y son anterior y posterior. Y la A baja y central. ¿Ok? Ok. Ahora hablemos sobre las consonantes, que aquí sí va a ser un poquito más largo. Vale, espérame tantito. Volví. Las consonantes se producen con un obstáculo parcial o total del flujo del aire. Al contrario de las vocales, que estas, como bien dije hace rato, no tienen ningún obstáculo. Estas sí tienen alguno. Y se clasifican según su modo de articulación, cómo se produce el sonido, punto de articulación, dónde ocurre la obstrucción, sonoridad y si las cuerdas vocales vibran o no vibran. Si son sonoras o sordas, ok. Bien. La clasificación por articulación son las oclusivas, que son el cierre completo del flujo del aire seguido de una liberación rápida. Por ejemplo, P, T, K, B, D, G. Esas serían las oclusivas. ¿Vale? Vale. Las fricativas son estrechamiento del canal del aire que genera fricción. Por ejemplo, la F, S y la X. Las nasales, que es el aire que pasa por la cavidad nasal, como la M, N. ¿Ok? Ok. Ay. Y las latentes, que es el aire que fluye por los lados de la lengua. La L, por ejemplo. Y por último están las vibrantes, que se producen con una o varias vibraciones de la lengua contra el alvéolo, como la R, empero o perro. ¿Ok? Y ahora quiero hacer una pequeña pausa. Es para ganar un poco de tiempo, lo admito, sí. Pero me gustaría recomendarles unos cuantos libros. Bien, ¿tú qué opinas, Koala? Sí, muy bien. Algunos de los libros que yo les quiero recomendar es el de la autora mexicana veracruzana Fernanda Melchor, que es Paradise, una novela muy cortita, como pueden ver, tiene unas 120 páginas aproximadamente. Es muy corta, es muy fácil de leer, muy rápida
y es bastante cruda. La neta es una historia bastante cruda. Trata de dos adolescentes que por sus obsesiones terminan cometiendo un acto atroz. Una novela, me la pasé muy bien leyéndola. El estilo de Fernanda Melchor es muy, muy disfrutable. Les va a gustar si le dan una oportunidad. Por favor, háganlo. Se lo merece el libro. Bastante bueno. No puedo meterlo por ahí, lo voy a dejar. Otro libro que también recomiendo, y es un poco controversial este autor, Haruki Murakami. Tiene una controversia por no saber escribir mujeres. La verdad es que siento que sí. Siento que sí, más este libro que voy a recomendar lo disfruté bastante y siento que ustedes también lo disfrutaron, sean hombres o mujeres. Es La ciudad y sus muros inciertos. Es una novela romántica, podemos llamarlo así, pero también es realismo mágico. Y de hecho, en algún punto de la novela también toca temas que llegó a tocar García Márquez. Una novela bastante buena, me divertí bastante leyéndola. Es también, aunque parezca algo larga, es fácil de leer. No vas a tener complicaciones al leerla. Y es léxico que maneja también Haruki Murakami, me gusta bastante. Es poético, bastante poético. No me gusta mucho la poesía, pero pues me gustó bastante ese libro. De mis autores favoritos, como pueden ver acá atrás, es Stephen King. Y el libro que casi siempre recomiendo es Cementerio de Animales. Es quizá de mis libros favoritos de King. No es mi favorito, o sea, sí es de los que más me gusta, pero creo que no es mi favorito. Le tengo mucho más cariño al Resplandor porque me identifico bastante con él. Pero Cementerio de Animales no se queda para nada atrás. Es una oda al terror mismo. Es precioso, los personajes son preciosos y no solo da miedo, duele bastante. Duele bastante las pérdidas y sufres con el personaje principal, sufres bastante con toda la familia y vean cuántas notas tienes. Precioso este libro, por favor, léanlo. Y si no tienen vida, como yo, en algún punto de mi vida, lean mi Biblia. Eso, 1500 páginas, no se van a arrepentir de leerlas. Bueno, unas cuantas sí. La escena final de la orgía, no, la neta no, quién sabe qué te fumaste. Pero pues es bastante disfrutable, sí, muy disfrutable. Bueno, hablando de clásicos, porque siento que no conté tanto clásico, hablé más de literatura más contemporánea. La Metamorfosis de Kafka, la neta no he leído mucho Kafka, pero de la Metamorfosis me gustó bastante y actualmente estoy leyendo a Dostoyevsky con Crimen y Castigo. El libro voy a la mitad, es bastante bueno, el léxico que maneja también Dostoyevsky es precioso y quizá un poco complejo de leer si apenas estás empezando a leer, por eso los libros que recomendé son bastante ligeritos, los puedes entender y los vas a disfrutar bastante. Quizá Paradise no tanto, porque si mete de vez en cuando una palabra rebuscada o el estilo, porque casi no tiene puntos y aparte es muy punto y seguido. Entonces, es algo que es a tomar en cuenta. Muy bien. Ahora, hablando de novelas gráficas, bueno, cómics, se me hace muy estúpida esa distinción también. Un cómic es una novela gráfica es un cómic, no hay ciencia. Si no eres muy fan de los superhéroes, recomiendo totalmente Lost at Sea. No lo saco porque está hasta allá. Pero Lost at Sea, una novela muy, muy buena. Bastante recomendable, bastante introspectiva también. Muy buena, muy recomendable. Ahora sí, continuemos con nuestra materia, chicos. Perdón este spam, pero no creo hacer los 40 minutos, perdónenme. No creo poder hacerlos. Pero bueno, continuemos. Hablemos de la clasificación por punto de articulación, que son las bilibiales con ambos labios, por ejemplo la P, la B y la M. O los labios dentales, contacto entre labios y dientes, como la F. Las dentales, que son la T y la D. Alveolares, contacto entre los alveolos, que sería la S, la N, la R y la R. Y dos veces R. Palatales, contacto en el paladar, la J. Y la velar, contacto en el velo paladar, K, G y X.
Pausa, chicos, pausa, lo necesito. Acabo de dar cuenta que tengo un diccionario Oxford en mi librero. No sé por qué tengo esto. ¡Piu! Otra recomendación de libro. Bueno, quiero leer yo, más bien. Ikari, si estás viendo esto, por favor, cómprame Como agua para chocolate. Quiero leer Como agua para chocolate de la autora Laura Esquivel. Creo que se llama Laura Esquivel. Por favor, lo necesito. Lo quiero. Popis. Bueno, otra recomendación que tengo de novelas. Siento que de las que tengo aquí y las que he leído, porque todos los libros que están acá, no he leído todos, lamentablemente, sí serían de otro autor que no me he mencionado, de Scott Orson Card, ¿sí? ¿No? Orson Scott Card, El juego de Ender. Igual es un libro cortito, bastante juvenil. Lo van a disfrutar bastante si no has leído mucho. Siento que es una muy buena forma de empezar. Y otro libro que me encanta, Momo. Momo de Michael Ende. Es de mis libros favoritos también. No lo tengo aquí, lo tengo, mi hermana lo tiene, lo presté. Otro libro del autor es La historia interminable. Aquí está. Aquí, ese blanquito. Es La historia interminable. Basada en la película homónima. No me gusta tanto esta película porque no es tanto como el libro. Hay unas cositas que sí cambiaron, que no me gustaron tanto. Pero el libro es precioso, léalo por favor, al igual que Momo. Bueno, ya más, creo que ya fue bastante spam por hoy. Me estoy... otro clásico, sí, cierto. No lo quiero sacar tampoco porque está abajo de todo de este bola de libros. Pero bueno, es Un mundo feliz de Aldous Huxley. Leí mis distopías favoritas. No leí tampoco mucha distopía. Tengo también muchas ganas de leer 1984. Pero distopía es preciosa, es muy buen libro, bastante bueno. Y también siento que no es tan complicado. Denle una oportunidad, muy buen libro, lo recomiendo bastante. Muy bien, chicos, perdón por tanto spam. Continuamos con la clase. Otra clasificación serían por punto de articulación, que pueden ser las bilabiles con ambos labios, como la P, la D y la M. Muy bien. Los labiodentales, que es el contacto entre el labio y el diente, como la F. Las dentales, oye, eso ya lo dije. No, las dentales es el contacto de la lengua con los dientes. Pero bueno, eso sería adentrarme a cosas que ya mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué les parece si nos saltamos eso? Y ahora hablamos de la clasificación por sonoridad. Ok. ¿Qué serían las sordas? Que pueden ser la P, la T, la K, la S, la X y la T. Ya dije T. Y las sonoras, que pueden ser la B, la G, la M, la N, la R y la doble R. Muy bien, las semivocales y las semiconsonantes. Sigamos con esto rápido para acabar con este tema y pasar al siguiente, que es diptongos y triptongos. Las semivocales son sonidos intermediados entre vocales y consonantes. Las semivocales aparecen en diptongos y no pueden formar sílabas por sí solas, como la I o la U. Semiconsonantes funcionan como consonantes en los diptongos. Por ejemplo, en hielo o en huevo. W en huevo. Y bueno, con eso terminamos el tema de sonidos del habla, pero continuemos con la actividad. Que la actividad no va a ser sobre libros, lamentablemente. Pero bueno, van a escribir diferentes combinaciones como pa, fa, ta y observar las diferencias que tienen y hablarlas. O sea, no solo es escribirlas, sino también tienen que pronunciarlas. Pa, fa, ta. ¿Ok? Van a ver qué cambia, van a escribirlo también, qué es lo que cambia al articular ese tipo de palabras. Y con esto acabamos este tema, el tema 3.
para continuar con el tema 4, que es sonidos vocálicos, diptongo y triptongo, que vamos a continuar en una brevedad. Tengo que descansar mi garganta, no puedo hablar tanto tiempo. Ok. Voy a esperar, voy a hacer tiempo a que sean las 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos. Hablemos del siguiente y penúltimo tema de la clase de hoy, que son los diptongos y los triptongos. Bien, los sonidos vocálicos, como ya los comentamos, en español pueden combinarse para formar diptongos y triptongos, que son secuencias de vocales dentro de una misma sílaba. Un diptongo ocurre cuando dos vocales se pronuncian en una sola sílaba. Estas combinaciones pueden ser vocal cerrada o vocal abierta, vocal cerrada más vocal abierta. Por ejemplo, tierra y cuento. Aquí muy bajo, ¿no? O el 2, que puede ser vocal abierta más vocal cerrada. Por ejemplo, aire o pausa. Dos vocales cerradas diferentes también puede ser un ejemplo de un diptongo, que puede ser ciudad y fui. ¿Ok? Las vocales abiertas son A, la E, la O. Y las vocales cerradas son la I y la U. Los diptongos, una de las vocales cerradas no lleva tilde y se pronuncia más débil. En cambio, en los triptongos ocurre cuando tres vocales se pronuncian en la misma sílaba y sigue la estructura vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Por ejemplo, buey, miau y Uruguay. Para que se mantengan el triptongo, las vocales cerradas no deben llevar tilde, ya que si una lleva se rompe la unión vocálica. Bueno, vamos a hablar un poquito más a profundidad de lo que es un diptongo. ¿Qué es un diptongo? Un diptongo es la combinación de dos vocales, ya lo mencionamos. Le vamos a hablar sobre las diferencias de estos, ¿ok? Las diferencias van desde su estructura. Los diptongos son de vocal cerrada y vocal abierta, o vocal cerrada y vocal cerrada. En los triptongos, vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Y también hay otros que son los hiato. ¿Qué son los hiato? Bueno, no sé, pero los hiatos van desde vocal cerrada con tilde más vocal cerrada, más vocal abierta. Por ejemplo, país, día y María. Al igual que los diptongos, también hay tipos de diptongos, no todos los diptongos son los mismos. Los diptongos pueden ser crecientes, que son una semiconsonante más una vocal, y se dan cuando una vocal cerrada, como por ejemplo la I o la U, seguida de una vocal abierta, A, E, O. Como ya mencioné, son la tierra, huevo y cuento. En estos casos, la vocal cerrada funciona como semiconsonante. Los diptongos decrecientes son los que llevan una vocal abierta seguida de una vocal cerrada. Por ejemplo, aire, pausa o camión. Y los diptongos homogéneos se dan cuando se combina la I y la U sin importar el orden. Por ejemplo, ciudad, fui, viuda. ¿Vale? Importante, si una de las vocales cerradas lleva tilde, se rompe el diptongo y se forman dos sílabas. Por ejemplo, frío. Se rompe el diptongo porque la I lleva una tilde. Las reglas ortográficas de los diptongos es de que si la vocal cerrada lleva tilde, se rompe también. Es una regla general para los diptongos y los triptongos. Muy bien, ahora continuemos con la actividad del tema, que será identificar triptongos y diptongos de una lista de palabras. La lista de palabras va a ser ninguna. Mejor vamos a cambiarla. Por favor, escríbanme 5 diptongos y 5 triptongos. Y ya, nada más. Esa es su actividad del día. ¿Ok? Y por último vamos a hablar de los sonidos consonánticos. ¿Qué son los sonidos consonánticos? Los sonidos consonánticos son aquellos que se producen con una obstrucción parcial o total en el tracto vocal.
A diferencia de las vocales, los consonantes requieren la interacción de los órganos del habla, como el labio, los dientes, la lengua, el velo del paladar y la glotis. Ahorita vamos a hablar más a detalle, pero en un tantito tengo que descansar la garganta. Muy bien, hablemos sobre la clasificación de los sonidos consonánticos. Los sonidos consonánticos se clasifican según 3 parámetros principales: modo de articulación, cómo se produce la obstrucción del aire; punto de articulación, dónde ocurre la obstrucción; y la sonoridad, que si las cuerdas vocales vibran o no. El punto de articulación es que, ¿sabes qué? Eso yo lo mencioné, ya hablé de todo esto. Pero bueno, vamos a ver sobre los procesos fonológicos en consonantes, ¿ok? En el habla natural, los sonidos consonánticos pueden verse afectados por diferentes procesos fonológicos, como la asimilación. Un sonido adopta rasgos de un sonido cercano. Por ejemplo, inmenso. Inmenso. La N se asimila a una M por la influencia de la M siguiente. Inmenso, inmenso, inmenso. ¿Ok? Elisión. Pérdida de un sonido en ciertas posiciones. Por ejemplo, en algunas variedades, la D en cantado puede desaparecer. Cantao. Usted está cantado eso. Usted está cantado. Eso está cantado. Ok, ¿me entendió? Usted está cantado esto. Ok. La emisión. Debilitamiento de un sonido haciéndolo menos oclusivo. Por ejemplo, en algunas regiones la B, la D y la G pueden pronunciarse como aproximantes. Por ejemplo, de B. ¿Ok? ¿Me entendéis, chavales? Un momento. Las diferencias entre lenguas. El español tiene un sistema consonántico relativamente simple en comparación a otras lenguas. Por ejemplo, en el inglés tiene consonantes, sí, tiene consonantes adicionales, como la diferencia fricativa sorda en think o la fricativa glotal H en house. En francés tiene fricativa uvular sonora como en row. El árabe posee fonemas enfáticos y faringios que no existen en español. En conclusión, los sonidos consonánticos son fundamentales en la estructuración del lenguaje hablado. Su clasificación en función del modo y punto de articulación, así como de su sonoridad, nos permite comprender cómo se producen y varían en diferentes contextos lingüísticos. El español posee un sistema consonántico relativamente estable, aunque existen variaciones dialectales y fenómenos fonológicos que influyen en su pronunciación. Muy bien, con esto acabamos este tema. Su actividad de este tema va a ser formar pares mínimos con consonantes distintas. Por ejemplo, casa, gasa, tubo y dubo. O sea, solamente van a cambiar una consonante, lo mismo que hemos hecho en varias actividades. Es todo lo que van a hacer por el día de hoy. Me mandan por favor su cuadernillo de actividades. Lo voy a revisar, lo voy a calificar. Ese sería todo por mi parte. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ok? Tenemos que la fonología y la fonética la fonología es la rama lingüística que se encarga de la estructura de las palabras. La fonética se encarga de cómo funcionan y cómo se describen las palabras. Se me está cayendo esta. El aparato fonador es el que nos permite hablar y está dividido en varios aspectos. El alfabeto castellano es el alfabeto que nosotros hablamos y que conocemos y escribimos. En los sonidos del habla por grupos son vocálicos y consonánticos. Los consonánticos, como ya lo mencionamos, son los que son únicamente consonantes P, B, V y todo ese tipo de cosas. Las vocales A, B, C, D, A, E, I, O, U. ¿Ok? Los diptongos y tritongos. Diptongos son cuando hay dos vocales juntas o tiene que haber una tilde. Triptongos son cuando hay tres vocales juntas en una palabra. No juntas, pero están en una misma palabra. Y eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado su clase del día de hoy con el profesor Miguel Ángel Gómez Uribe. Repito mi nombre. Lamento mucho si también se hablé bastante o hablé de temas que no debía de hablar.
Pero muchas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado de la clase. Espero que les haya servido de algo, que hayan aprendido algo. Si no es así, manden al buzón de quejas, que pues basura. Y por favor, disfruten de su día, disfruten de su tarde, disfruten de su noche. Pásenla bien, duerman mucho, coman bien. Buenas noches. Bye.